En este vídeo vamos a hablar del estreno, de la última etapa de la puesta en escena y de la presentación de lo que hemos creado frente a ese público al que queremos ofrecérselo. Conforme se acerca el día del estreno, a mí me gusta repasar y volver al principio, ¿no? a esa idea inicial de la que partíamos para decir dónde estaba, dónde quería yo llegar y dónde he llegado. Todo está bien, a lo mejor he llegado a otro sitio que ni me lo imaginaba, pero mira, me encanta. O a lo mejor veo, mira, he ido haciendo paso a paso y estoy aquí donde yo soñaba con estar hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, en esta etapa, me parece que es nuestra oportunidad para revisar todo y cerrarlo y ya terminar de presentarlo. Es decir, cuestiones que había dejado a lo mejor antes sin resolver, pues es el momento de tomar una decisión. Sea la idónea o no, pero es la perfecta porque es la que tengo que tomar ahora. Cuestiones que ya estaban decididas, pues es simplemente reafirmar. Sí, esto lo tengo claro, es como lo hemos hecho, ¿no? Es un buen momento eso para revisarlo y ya prepararlo para presentar. Y aunque estamos hablando todo el rato de cerrar, a mí me gusta pensar que un espectáculo se termina al 90 o al 95% cuando se estrena, que siempre hay un 5, un 10% que queda vivo. Me parece que una de las fortalezas de las artes escénicas, de las artes en directo, precisamente es eso, es esa vida que tiene, donde no es un tópico esto de que cada función es única y irrepetible, es que es la realidad. Y al mismo tiempo me permite establecer una relación dinámica y directa con el público y con la obra, donde yo veo cómo funciona, porque el estreno es una función, es la primera. A lo mejor casi en el estreno estoy tan preocupado de que salga como yo quiero que ni he escuchado al público, ¿no? Pero poco a poco voy viendo cómo funciona, desarrollo alguna pequeña parte que no me había dado tiempo a lo mejor a pulirla y la he tenido que estrenar. Bueno, pues ya la puliré, ¿no? O tengo alguna pequeña idea nueva. Entonces, a mí me gusta pensar que hay un 5, un 10% de la obra que está viva y que va cambiando. Cuando llega el momento de presentar ante un público, todo cambia. Todo cambia, quiero decir que lo que vamos a hacer es mi espectáculo, pero es que la presencia del público creo que es de lo que más altera a un artista. A cada cual, a alguien le atacarán los nervios y antes de salir a escena estará que no para de moverse, alguien necesitará como una concentración y estará más intentando contenerse, alguien le da por hacer mucho ejercicio, alguien por hablar mucho y gritar, ¿vale? Pero nos altera, la presencia del público altera, los nervios nos afectan. Entonces, yo intento realizar ejercicios o dinámicas en la sala de ensayo que se asemejen, porque hay disciplinas de circo, por ejemplo los malabares, que es la mía, que con los nervios o cuando la cabeza no está en un nivel de concentración bueno, el fallo es muy próximo al malabarista. Entonces, ¿cómo trabajar en la sala de ensayo para que esos nervios que van a ocurrir, no podemos negar que van a llegar, que van a ocurrir, ¿no? Que esa alteración que provoca el público no me afecte tanto que destruya lo que yo quiero crear o que afecte negativamente a lo que yo quiero presentar. Intento generar dinámicas en la sala de ensayo para que se aproxime a esa presentación frente al público, ¿no? Para que puedan ser situaciones lo más parecidas posibles. A veces, a los últimos ensayos, invito a algunas personas cercanas a la compañía y de confianza, a lo mejor vienen solo 3 personas, pero ya no solamente es que ha cambiado el espacio, que hay iluminación, que ha cambiado todas las medidas, decir, bueno, ya hemos tenido alguna experiencia con público previamente, aunque sea reducida. Y cuando llega el día del estreno, a mí me gusta pensar que lo único nuevo es el público. Y entonces me gusta intentar decir, vale, vamos a reproducir lo que hemos creado, vamos a reproducir lo que hemos trabajado y vamos a intentar que nuestra atención casi no esté ahí, porque eso lo llevamos haciendo mucho tiempo. Lo nuevo, la gran novedad hoy que estrenamos es que hay un público. Entonces vamos a intentar que nuestra atención vaya hacia ese público. Da igual que haya cuarta pared o no, no significa solo si mi espectáculo es de hablar directamente o de mirar directamente al público, sino aunque haya cuarta pared, pero vamos a desarrollar esa otra escucha del público. Es decir, de alguna manera llevamos mucho tiempo trabajando para elaborar un mensaje, hablando de teoría de la comunicación, ¿no? Yo, emisor, elaboro un mensaje para un receptor. Pues ha llegado el día de que ese receptor, que es el público, reciba esto, ¿no? Pues vamos a
a disfrutar de ese encuentro, ¿no? Es la primera vez que eso va a ocurrir, entonces intento como focalizar en eso. El lugar en el que representamos nuestro espectáculo es muy importante, por eso llevamos hablando desde el principio de dónde se va a representar esto que yo estoy creando, dónde quiero yo que se represente, en una plaza, en un teatro enorme para 2000 personas, en un teatrito pequeño donde caben 40 personas y todo el mundo va a estar muy cerca. Entonces los ensayos, conforme he ido avanzando, los he ido adecuando un poco a ese espacio donde voy a estar. Si es un espacio reducido, a lo mejor al principio yo ensayaba en una sala muy grande, pero luego la he ido acotando para que se parezca, ¿no? Incluso si yo voy a estrenar en la calle, en un momento de la creación yo invito a que haga pruebas en la calle, a que salga a algún espacio para tener esa sensación. Con todo el equipo artístico, escenografía, vestuario y escenografía principalmente, intento que llegue a la sala de ensayo, llegue todo el material. Lo que normalmente no va a poder a la sala de ensayo, salvo que ensaye en un teatro, por ejemplo, si voy a hacer una propuesta para teatro, es que llegue la iluminación, ¿no? Todo eso no va a llegar. Pero, por ejemplo, escenografía, vestuario, atrecho, nuestros materiales que lleguen, para que la sala de ensayo haya podido hacer todo lo más parecido posible a las circunstancias reales. Cuando llego al teatro, idealmente, claro, si tengo la opción de hacer unos ensayos allí, es maravilloso. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que pues muchas veces no ocurre. Muchas veces la primera vez que haces la función completa ya es con público, ¿no? Disfrutar de esa primera vez y abrir la escucha al público, ¿no? Porque pasa muy rápido el estreno. Sobre lo que decía antes de que el espectáculo para mí está terminado al 90-95% y hay un pequeño porcentaje que queda abierto, en mi manera de trabajar es así, es real y eso lo hacemos. ¿Qué pasa? Que trabajando la comedia necesitamos escuchar al público, necesitamos saber qué funciona, qué no funciona, por qué creemos que funciona o no funciona. De repente aparece un gag nuevo que no nos esperábamos. De repente, como la comedia tiene que ver mucho con el ritmo, resulta que el día del estreno ha habido algún actor o actriz que ha estado un poquito más subido de energía y de ritmo, ha entrado más y han funcionado tres cosas que normalmente pensábamos que no iban a funcionar. Por lo tanto, ahora hay que, oye, esto vamos a fijarlo y vamos a construirlo porque esto que no sea solamente hoy, esto tiene que mantenerse. Vamos a meterlo para que esté todos los días, ¿no? Entonces sí que se va cambiando. Y en el mundo del circo pasa muchísimo con trucos. De mira, yo es que la última etapa de los ensayos casi no he podido entrenar porque estábamos ahí con la repetición y casi no he entrenado. Entonces mi nivel técnico lo he tenido que bajar un poco. Pero ahora que ya no tengo la preocupación porque ya está, ya no tenemos tantos ensayos, voy a subir aquí y entonces de repente aquí ya puedo hacer este otro truco que hace un mes no me salía, ¿no? Y de repente el público a lo mejor no se da cuenta, pero de repente sí que le va a sorprender porque es, uy, ¡hala! Eso qué chulo, o qué bonito, o qué difícil, ¿no? Cuando llega el estreno y después del estreno, a mí me gusta varias cosas. Por un lado, juntarme con el equipo y disfrutar del premio. Ya llegar hasta ahí es muy complejo. Crear es muy difícil. Entonces, solo el hecho de crear, para mí ya es motivo de aplauso. Después, que guste más, que guste menos, que a mi público me guste o a mi público no me guste, no lo sé, es muy complejo, ¿no? Cada persona tiene unos gustos y cada persona llega a ver un espectáculo con unas ilusiones o con la esperanza de ver algo, ¿no? Pero esta unión del equipo, de cada cual, decir que has disfrutado, era esto lo que te apetecía hacer, esto que hablábamos de la semilla al principio, era esto lo que querías, o por el camino has ido desviándote y lo que tienes ahora has visto lo que has creado, ¿no? Como la satisfacción, disfrutar de la satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Y disfrutar de la recepción del público, de lo que hayan recibido, lo que les haya llegado, con la honestidad, pues si todo ha ido bien, lo que habrán recibido es lo mejor que yo he podido hacer. ¿Lo mejor? No, lo mejor no, yo no, ninguno somos el mejor que nada, ¿no? Ahora, yo he hecho lo mejor que he podido y eso sí que está ahí, ¿no? Entonces el público pues eso lo va a recibir y para mí esa es como una satisfacción de, mira, yo
he hecho todo. Aquí tuve esta piedra que no pude saltar, pues ya está, la esquivé. Esta sí que la pude saltar, pero es que en cada momento he hecho lo mejor, ¿no? Yo hablo mucho de la vulnerabilidad del artista en escena. Me gusta mucho trabajar en equipo y me gusta que desde la persona ayudante de escenografía hasta el director de escena, hasta todo el mundo esté con motivación y con implicación en el proyecto. Pero yo defiendo siempre mucho al artista que está en escena, porque son quienes van a defender la función y si funciona, muy bien, si no funciona, la van a defender igual, y esa vulnerabilidad, que son personas ahí que se lanzan a defender todo, a defender una escenografía, un vestuario, una música, todo, ¿no? Y yo valoro mucho ese trabajo. Y ya solo eso, solo estar ahí, solo haber llegado ahí, para mí ya merece, vamos, no, mi respeto por supuesto, pero mis palabras de halago y mi disfrute. Y hasta aquí todo el curso. Hemos estado hablando de creación. El mundo de la creación es muy amplio, hemos tocado muchos temas que espero que te hayan servido. Hay propuestas de diferentes ejercicios. Te invito a que los hagas, a que te inventes los tuyos, a que copies otros de creación, a que cojas libros y materiales. Es un mundo enorme y muy amplio. Nos vemos en los teatros, en la pista de un circo, en las calles, en las plazas, en los festivales. Que vaya muy bien.